La discusión sobre la necesidad de incrementar el salario mínimo vigente en México comenzó con lo que parecía una tímida propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal para convertirse en uno de los grandes temas del país. Argumentos en pro y en contra de actores políticos, gremiales y partidistas han abonado a la discusión en la que la única coincidencia es que es necesario incrementar el nivel adquisitivo de los que menos ganan. En México Opina hablamos del tema con Patricia Mercado, ex candidata a la presidencia y actual secretaria del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. Mario Delgado, senador por el Partido de la Revolución Democrática. Beatriz Zavala, ex secretaria de Desarrollo Social y diputada del Partido Acción Nacional. Y Gerardo Esquivel, especialista en temas económicos del Colegio de México. Contaremos con tu participación en Twitter, Facebook y nuestro portal cnnmexico.com. Esto es México Opina en Hasta que el salario nos alcance. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de México Opina, en el que abordaremos un tema que va generando cada vez más polémica, más entusiasmo por algunos sectores también, el salario mínimo. Gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. Se ha hecho una propuesta de diversos sectores por parte del gobierno de la capital mexicana, del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, de alzar el salario mínimo en la capital. A esto se ha sumado otros partidos, como el Partido Acción Nacional, que lo lleva a un ámbito ya federal. En fin, algo que parecía no ser tema en un momento, de repente lo fue, está ganando, como lo decía, mesas de debate. Y pues en esta ocasión hablaremos un poco del tema, qué perspectivas tiene, qué viabilidad también, dada la economía nacional. Empecemos con Gerardo Esquivel, por favor. Bueno, yo lo que diría para empezar es que me parece muy importante que se esté discutiendo este tema, porque es un tema que parecía haber sido tabú en los últimos años. Recordemos que el salario mínimo se ha mantenido constante en términos reales durante varios años, pero lo más importante, sin embargo, es la caída que ha sufrido el salario mínimo en las últimas 2 décadas, o un poco más. Una caída superior al 70% en términos reales. Eso quiere decir que un trabajador que obtiene el salario mínimo hoy en día puede comprar, en términos de bienes y servicios, más o menos entre 2/3 partes y 1/4 parte nada más de lo que podía comprar un trabajador en esas mismas condiciones allá por principios de 1970. Entonces es un cambio muy dramático en términos del poder de compra de los trabajadores, y me parece que eso es lo que está en parte de discusión. Cómo recuperar la capacidad de compra de los trabajadores que están en la parte más baja de la distribución del ingreso laboral, y cómo hacerlo además cumpliendo con lo que está establecido en la Constitución, que es un principio básico en donde se garantiza que un trabajador debería tener un nivel de vida digno y que por lo menos debería tener un ingreso suficiente para poder adquirir un cierto canasta de bienes y servicios. Eso claramente no se está cumpliendo, y en ese sentido me parece muy importante que se discuta. Entonces partamos de esa situación, porque mucha de la discusión que se está planteando se parte como obviando esta situación inicial, y me parece que no puede ser así. Tenemos que partir justamente de la situación prevaleciente, que es esta situación de un grave deterioro de la capacidad de compra de los trabajadores en la parte baja de la distribución. De ahí en adelante me parece que podemos discutir tanto sus implicaciones que pueda tener, positivas, o algunos costos que pudiera tener, y también en términos de la implementación. Pero partamos del hecho fundamental, que no se está cumpliendo lo establecido. Me parecen importantes las cifras que das, de hecho, pero honestamente no he oído a alguien que diga que no está de acuerdo con eso que dice. Claro, todo el mundo dice sí, incluso hasta los opositores a alzarlo en este momento dicen no, hay que recuperar el poder adquisitivo del trabajador mexicano, evidentemente hay que hacerlo, pero, y ahí vienen todos los peros. Analicemos también esos peros. Primero, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy el debate? Si, como dice Gerardo, esto lleva pues ya algunos años de rezago, el salario mínimo. Beatriz, por favor. Bueno, yo diría que si ahora se han aprobado algunas reformas estructurales que deben, si se aplican bien, mejorar la economía de México, la productividad, la generación de empleos, deben, no estoy diciendo que vaya a ocurrir así, pero esa fue la intención de algunos legisladores cuando se aprueban estas reformas, pues revisemos el salario mínimo, porque si se van a crear más empleos, pues procuremos que haya menos desigualdad en México, y hoy tenemos condiciones en las que hay una gran desigualdad en los ingresos en los hogares mexicanos. El salario mínimo, como se ha dicho, ni siquiera cumple con su propuesta constitucional de dar los satisfactores básicos. Bueno, es más, no da
según el Coneval, ni siquiera para la canasta básica de consumo alimenticio de una familia o de un trabajador, cuando la línea de bienestar social que establece el Coneval incluye otros satisfactores que van desde vestido, transporte, educación y salud, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hoy? Porque me parece que ya llegamos a un límite de desgaste en cuanto a la pobreza laboral, que es pobreza laboral, es decir, un trabajador que gana y su familia que están en el salario mínimo o por debajo de ella, que por cierto son 2 millones de personas, prácticamente 600,000 hogares, pues estamos condenándolos a vivir en pobreza. Entonces, hoy es ya un requisito indispensable lograr mejores condiciones de bienestar social, y el salario mínimo se ha convertido solo en un referente financiero, en un referente para créditos, en un referente legal, incluso para multas. Entonces, es muy oportuno que hoy se revise esta gran problemática. Qué bueno que hay coincidencias, consensos, y que es un gobierno o partidos políticos los que están poniendo en la mesa el tema. Mario, muchos dicen es una discusión que se ha politizado, que está ahorita politizada, no es una discusión técnica, y eso conlleva riesgos. No se pueden hacer, lo dice incluso el gobernador del Banco Central, del Banco de México, no se pueden hacer alzas por decreto del salario mínimo, son riesgosas. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, el salario mínimo es un decreto, se fija por decreto, básicamente. Y, a ver, nuestro país ha aumentado la cantidad de pobres, donde la mayoría de la población vive en pobreza. Y en los últimos 30 años tenemos políticas económicas que han sido muy eficaces para concentrar el ingreso y para aumentar el número de pobres. Entonces me parece que el modelo económico ya no resiste. Si vemos nada más las cifras de lo que va de este año, la pérdida del poder adquisitivo es de 4% producto de la reforma fiscal. Y ya daba las cifras Gerardo, donde desde 1980 a la fecha ha perdido un 75% la capacidad de compra del salario mínimo. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra economía... No, pero es 77%, de hecho, el punto más alto es 77%. ¿No? Para ser preciso. Entonces, yo creo que lo había escopeteado ahí para... No. Ojalá no fuera así. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo vas a echar a andar esta economía? Si la gente no tiene poder adquisitivo. Incluso, Beatriz, la gente que está en un empleo formal, que gana el salario mínimo, no le alcanza para comprar la canasta básica, no le alcanza para tener niveles mínimos de bienestar. Tengo que hacer una pausa y regresamos con Patricia Mercado, que nos tiene mucho que decir al respecto. No se vayan. Participa con nosotros en México Opina, estamos hablando del salario mínimo y le tocaba el turno a Patricia Mercado. Importante escucharte porque pues el gobierno capitalino fue el primero en alzar la mano y decir, este es tema. Así es, fue el 1 de mayo, por cierto, creo que hay que recordar que fue el 1 de mayo, el Día del Trabajo, frente a representaciones sindicales y empresariales, el jefe de gobierno hizo el planteamiento. Primero el planteamiento de vamos a hacer propongo un diálogo social sobre el tema. El salario mínimo está jalando la economía hacia abajo, es la variable olvidada. Los datos son contundentes, creo que aquí se han dado, y frente a eso, no podemos decir que lo que hemos hecho en los últimos 30 años puede seguir impune, digamos, puede seguir de esa manera. Lo que puso en la mesa es efectivamente cambiar el esquema, es decir, durante 30 años dijimos salarios bajos, eso no cambia, vamos a esperar productividad, vamos a esperar crecimiento económico, finalmente hay estancamiento económico, hay una productividad laboral que ha crecido y sin embargo el salario, digamos en general los ingresos de los trabajadores, pero específicamente el salario mínimo se ha quedado, pues como han dicho ustedes, muy por debajo de su poder adquisitivo. Eso fue lo que planteó el jefe de gobierno en la mesa. Sí podemos hacer cuestiones unilaterales que vayan dando el ejemplo de una ciudad, de una sociedad que puede ser y que puede trabajar por mayores niveles de igualdad. Para los que nos están viendo fuera de México y también muchos que no entendemos muy bien cómo se conforma el salario mínimo, ¿alguien nos podría explicar
explicar. ¿Cuánto es el salario mínimo ahorita? ¿Cuántas regiones hay? ¿Cómo está la composición del salario mínimo? Pues son 67 pesos el salario mínimo. Hay dos zonas. Hay dos zonas. Eran más, ¿no? Antes eran 3 zonas, ahora 2 zonas. Una de las propuestas también es dejar el salario mínimo en una sola, pero son 67 pesos. ¿Cuánto es en dólares para...? Son diarios. $5 diarios. En este momento son por lo menos 15 veces menor que lo que se paga que el salario mínimo por hora en Estados Unidos. Y bueno, pues $5 una hora. $5 una hora, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, también está ligado a migración, es decir, la gente se va porque realmente, pues sí tiene en Estados Unidos, tiene una posibilidad de vida que no tiene nada que ver con la que estamos ofreciendo en el país. Es decir, como tenemos el salario mínimo, estos niveles tan grandes de precarización laboral nos traen otros problemas, como por ejemplo que queremos atacar con soluciones más autoritarias en lugar con soluciones que generen bienestar. Así es el salario mínimo 67, y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos cada año, del 1 de diciembre al 31, decide. Hay 11 representantes obreros, 11 representantes empresariales, 5 del gobierno, que un poco desempata cuando no hay decisión, pero en realidad el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es parte del gabinete ampliado del gobierno federal, y ahí se toma la decisión. Sí. De hecho, hay un ejemplo, hay un ejemplo importante en el gobierno de la ciudad, que en los gobiernos de izquierda del gobierno de la ciudad, el salario de sus trabajadores siempre ha crecido por encima, por lo menos 2 puntos por encima de la inflación. Es decir, y a lo largo de 10, 15 años que llevan los gobiernos de izquierda en la ciudad, tienes una recuperación del poder adquisitivo real de los trabajadores del gobierno de la ciudad, y esto se ha hecho sin mayor problemas. Por supuesto que hay un esfuerzo presupuestal del gobierno de la ciudad, pero pone ante todo la posibilidad de que los trabajadores vivan mejor, y eso no ha generado ningún ruido, no ha generado inflación, no ha generado mayor problema, y es un ejemplo claro de que sí, de manera paulatina puedes ir recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores. A ver, Beatriz, yo lo que quiero decir es que si tenemos ya el debate, si tenemos una consulta, si lo que queremos es buscar que quien es la instancia legal, que es la Comisión Nacional del Salario Mínimo, fije un salario mínimo digno, que esté de acuerdo, que por cierto eso dice la consulta popular que está llevando a cabo el Partido Acción Nacional, un salario que esté cuando menos al nivel de la línea de bienestar social, para que no, como he dicho, no condenemos a los trabajadores que están en el salario mínimo a vivir en la pobreza, y se cumpla con el mandato constitucional. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? La presión. Buscamos que los ciudadanos le digan a esa autoridad, que es la que puede decretar el salario mínimo, hazlo. ¿Por qué es momento en México? Preguntabas hace un rato, Mario. Bueno, tenemos datos del Coneval que nos dicen que en el primer trimestre de este año ha habido el incremento mayor de la pobreza, que está condicionada precisamente a la tendencia laboral, es decir, aumentó en un 3.46% anual la pobreza laboral, y eso está relacionado precisamente con el salario mínimo. Entonces tenemos ya, es imperativo en México que crezca el salario mínimo para que la línea de bienestar social sea más fácil alcanzable. No estamos poniendo una cantidad por decreto, lo que queremos es que se considere esta línea de bienestar social. Ahí está el Coneval, y lo pueden tomar como un referente, que tienen estudios precisos que nos dicen cuánto cuesta en ingreso por familia ese bienestar social. Entonces, quiero también hacer referencia que si lo que queremos es que mejore la condición social y económica de los ciudadanos mexicanos, de sus trabajadores y los que se encuentran en pobreza, también tenemos que cuidar la inflación, porque cuando hay inflación, pues también suben los productos, y esto pues nos vuelve a haber un desfase otra vez entre el ingreso y el consumo, el ingreso-gasto. Pero no necesariamente el salario mínimo, y está demostrado
aumentarlo genere inflación, pues no ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años y sí hemos tenido crisis inflacionarias y estas tienen otras causales. Está la deuda pública, el endeudamiento público, la inversión no productiva y otros factores. Entonces hay países, aquí se ha mencionado, Chile es otro, que han hecho un aumento paulatino de su salario mínimo y no han tenido inflación. Entonces sí quiero señalar este aspecto. Tengo que hacer una pausa nuevamente, regresamos con más de este tema, salario mínimo en México. Sobre este tema, salario mínimo, conversé hace unos días con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y esto fue lo que nos respondió. Vamos a escuchar. ¿Qué impacto tendría en la economía un aumento del salario mínimo, doctor? Bueno, primero no debe quedar duda que como funcionario público y como mexicano, lo que a mí más me gustaría es de que hubiera menos pobreza, hubiera más ingreso para todos los mexicanos y más bienestar. Ahora, el chiste es encontrar la forma en que eso se puede lograr de manera sostenida, de manera durable. Y eso, la única manera de producirlo es si se logra aumentar la productividad de los factores. Es decir, que en la medida en que todos nos volvamos más productivos, pues eso se refleje en la remuneración que vayamos teniendo. Un aumento por decreto de los salarios difícilmente podría asegurar un resultado de esa naturaleza, ¿no? Por un lado, hay el riesgo de que mucha gente que ahorita gana un salario mínimo quede desempleada. ¿Por qué? Porque simplemente las empresas no lo puedan pagar. Por otro lado, si lo pagan, eso aumenta sus costos, eso se va a ir a mayor inflación, entonces el poder adquisitivo no va a aumentar. Realmente hay amplia evidencia en el mundo de que a través de aumentos por decreto, la verdad es que no se aumenta la distribución. Es muy probable que sí haya algunos que ganen más dinero, pero ese es al costo de cerrarle las puertas del empleo formal a una buena parte de la población, sobre todo a la gente más joven, a la gente que se está incorporando al mercado de trabajo. Entonces, sin duda, yo me sumo a una campaña de buscar cómo mejorar los ingresos de todos los mexicanos. El Banco de México, de hecho, pues está en esa campaña. ¿Por qué? Porque algo que también afecta el poder adquisitivo del salario es la inflación. Creo que hemos hecho un buen trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Ahorita transitoriamente tenemos una inflación de 4%, pero estamos convencidos que durante 2015 vamos a estar ya cerca del 3%. Y eso por sí mismo aumenta el salario real. Entonces, yo creo que no hay que confundirnos. Yo creo que lo que todo el mundo quiere es que todos tengamos mejor dinero, mejor remuneraciones, pero hacerlo por decreto es algo que no nada más en México no ha funcionado, sino en muchas otras partes del mundo tampoco ha funcionado. Este año fue especialmente distinto porque se implementaron reformas, por ejemplo la hacendaria, la fiscal, que han impactado también el salario. Es decir, si no se calculó bien o estaba perfectamente asumido de que esto podría pasar. No, la reforma fiscal, en realidad, habiendo sido secretario de Hacienda, pues es difícil llevarlas a cabo, ¿no? A nadie le gusta pagar más impuestos. Realmente hay que también poner sobre la mesa el factor que México es el segundo país quizá con la menor carga tributaria de toda Latinoamérica. Entonces no debería ser un factor que inhiba de manera definitiva la capacidad de crecimiento de nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta pronto. Gracias. Continuamos, ya habiendo escuchado al gobernador del Banco de México, prácticamente no se hacen por decreto, es riesgoso, produce escaladas inflacionarias como hay experiencias en otros países y tiene que hacerse vía productividad.
también mencionaba ahí cuando le pregunté si un poco menciona que hay que formalizar a la economía, llamar a más trabajadores al mercado formal. Yo decía, bueno, eso es complicado con un salario mínimo tan bajo, ¿no? Es muy poco atractivo hacer es indiferente. O sea, el salario ha perdido tal poder adquisitivo que prácticamente es indiferente en tener un empleo formal a tener uno informal. No, claro. Está la precariedad laboral, que yo creo que para trabajos mexicanos es indiferente. Es más atractivo ser informal. Solo porque no medimos con la flexibilidad de la informalidad. ¿No? Pero fíjate, otra cosa, la reforma laboral que ha dado, que esta supuesta flexibilidad laboral que iba a permitir que más empresas contrataran a más trabajadores, que ha pasado durante mucho tiempo cayó el salario real. Pero en este primer semestre lo que ha caído es la masa nominal que tiene registrada el INE. ¿Qué quiere decir? Que se están contratando a los mismos trabajadores por un menor salario nominal. Entonces, ¿ha bajado la productividad? No. Entonces, no necesariamente la respuesta es la productividad. Y ha sido tan bajo, o es tan bajo ya el salario, que prácticamente se vuelve indiferente. Yo creo que más bien es un incentivo, el salario tan bajo, a irte a la informalidad. ¿Cuántas personas en México están ganando el salario mínimo? A ver, Gerardo. No quiero responder la pregunta que planteaste inicialmente de por qué ahora, porque eso me parece muy importante. Yo creo que ahora es un momento, porque no tiene que ver con cuestiones políticas o que se está politizando como se ha planteado. Creo que es ahora un momento propicio para la discusión, porque se ha conjuntado una serie de factores que ya de alguna manera han salido aquí, que hacen que sea propicio. Y eso explica también por qué razón incluso una revista como The Economist, que es muy conservadora, está a favor de un aumento del salario mínimo en México. Porque claramente hay una percepción de que algo no está funcionando bien en la economía. Y eso es lo que yo creo que da lugar al momento propicio para la discusión. Una de ellas es que llevamos al menos 2 años en los que uno se esperaba que hubiera crecido la economía porque se hicieron las reformas, etcétera, y claramente el crecimiento no llega. Entonces algo está pasando, hay algo más estructural en la economía que no está así permitiendo que despegue. Y es una explicación posible, tiene que ver con la debilidad del mercado interno. Ahora es que me parece cada vez más claro que ese es un elemento crucial. Y la debilidad del mercado interno se asocia fundamentalmente a la baja capacidad de compra de los trabajadores mexicanos. Entonces ese es un elemento, esa desaceleración del crecimiento me parece que es un elemento. Un segundo momento, ¿por qué razón ahora es un momento propicio? Es porque finalmente llevamos ya muchos años de estabilidad de precios, ya no debe estar en la mente de los mexicanos el tabú de López Portillo, de salarios, inflación, etcétera. Porque llevamos muchos años en donde el Banco de México, me parece que cualquiera persona que confíe en las instituciones que ha construido este país, incluyendo el Banco de México, que ha sido muy responsable con la conducción de la política monetaria y que ha tratado de mantener la inflación bajo control como lo ha hecho en los últimos años, bueno, entonces, dado eso, podemos pensar que puede haber un aumento de salarios por encima de la inflación, que se traduzca en un aumento en la capacidad de compra de los mexicanos sin que eso se traduzca en inflación, porque el entorno macroeconómico es relativamente estable. Entonces tenemos ese elemento de bajo crecimiento con estabilidad macroeconómica que es el momento más adecuado, me parece, para llevar a cabo una revisión en el salario mínimo de los mexicanos. Y un tercer elemento es esto que señalaba Mario, que es este hecho que con la reforma laboral de 2012 posiblemente sí aumentó los datos muestran que aumentó la precarización de los trabajos, es decir, son trabajos con menor remuneración, en peores condiciones, y eso entonces también ha seguido debilitando el mercado interno, junto con el elemento que ya se mencionaba de la baja generalizada de los poder de compra de todos los salarios. Entonces todo eso me parece que ha generado esta situación en la cual pues una discusión de esta naturaleza es muy propicia, porque eso también puede ayudar no solo y un cuarto elemento es el hecho de que la pobreza, estamos hoy en tasas de pobreza similares a las que teníamos hace 20 años. Entonces, no hemos avanzado en el combate a la pobreza, tenemos la precariedad salarial, la precariedad laboral y la falta de crecimiento. Todo eso me parece es justo el entorno con estabilidad económica. Justo el entorno para decir, discutamos esto seriamente, sin que necesariamente se politice, pensando en que esto va a ser para el bien del país, fortaleciendo la capacidad de compra de los mexicanos, reduciendo la pobreza y reduciendo también la desigualdad, que es otro fenómeno que se aumentó cuando disminuyó drásticamente el salario mínimo en los 80s. A ver, no, y también ahora porque es una discusión internacional, o sea, es una discusión que se está dando en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa, Alemania, que acaba de poner salario mínimo que no tenía. O sea, es una discusión porque hemos llegado a este siglo XXI con una profunda desigualdad, con una precarización, con pobrezas extremas, sobre todo América Latina es la región más desigual del mundo.
Chile y México, según datos de la CEPAL y de la Organización Internacional del Trabajo, tienen más o menos la misma nivel de productividad laboral, altos niveles de productividad laboral y los menores salarios con respecto a los demás países de América Latina. Quien nos esté escuchando, viendo en América Latina, bueno, ellos hace 10 años, 5 años, 8 años han dado esta discusión y han dado pasos muy importantes que han generado mayor ingresos de los trabajadores, mayores niveles de igualdad y, por supuesto, mayor crecimiento económico. Entonces, por ejemplo, México, me parecen importantes los datos. México tiene una productividad como la de Chile, digamos una alta productividad laboral, y sin embargo el salario de México se compara con el salario de Nicaragua y Bolivia, que tiene la productividad laboral más baja, ¿no? Sí me explico, es decir, nuestro salario no es como el de Argentina, el de Brasil, el de Uruguay, el de Chile en este momento, que Michelle Bachelet decretó de $366 a 400 y el año que entra 500, y a partir de ahí generó una ley para una negociación colectiva, digamos, importante. Entonces, es productividad laboral alta la de México y estamos con un nivel salarial de países con baja productividad como son Bolivia y Nicaragua, ¿no? Entonces, es decir, México realmente es el momento, pues porque todo está cambiando en el entorno y nos estamos quedando atrás. Creo que esta posición de Castres, de decir, es que es primero productividad, pero bueno, eso lo hemos dicho durante 30 años, no sucedió, cambiemos el esquema. Los empresarios también no le quieren entrar. Cuando se hizo la reforma laboral dijeron, dame flexibilidad para contratación y despido, que yo pueda contratar y que pueda despedir en un periodo de 3 meses y le llamamos capacitación. No han generado empleos en estos 2 años y han bajado los salarios. Entonces creo que la discusión tiene que ser en otro lado y no es empresarios, gobierno federal contra la izquierda y contra el gobierno de la ciudad solamente a favor de los trabajadores. Es a favor de que en el mediano y en el corto plazo el crecimiento económico beneficie a todos y no nos produzca estos niveles de desigualdad. Tengo que hacer una pausa nuevamente, regresamos, no se vaya, estamos discutiendo sobre el salario mínimo en México. No, hasta pronto. Continuamos en México Opina. Le preguntamos a la gente a través de nuestro portal cnnmexico.com. ¿Crees que la propuesta del PAN sobre aumentar el salario es populista? 59% dice no, es justo. 39% dice sí, es político. 2% no sé. ¿En donde trabajas crees que se paga lo justo conforme a la ley? 58% me pagan menos, pero necesito trabajar. Y 22% por ahora estoy bien. El 22%, un 22% optimista, 20% me pagan lo justo, muy parejo. Evidentemente se habla del por qué ahora dar esta discusión, porque hay un entorno también político. Vienen las elecciones intermedias de 2015, los partidos comienzan a reagruparse con sus estrategias. El PAN ha lanzado esta convocatoria para el 2015 también hacer una consulta popular, ya lo escuchábamos. Mucho se ha dicho también que el jefe de gobierno utilizó este tema para reposicionarse de alguna manera después de números negativos en su popularidad. En fin, está el tema político. También está el tema político desde el punto de vista de las resistencias a la propuesta, ¿no? Vemos a un organismo empresarial con el gobierno y con los organismos laborales diciendo no al salario mínimo. Yo nunca había visto... Es una cosa increíble, solo puede pasar en México, ¿no? Sí, realmente sí hay que decirlo. Pues también los asustan, donde ¿no? los sindicatos más importantes están reunidos diciendo no queremos aumento al salario, es algo contradictorio. Bueno, primero algunos, los más ligados al poder, también se juntaron antes para apoyar la reforma laboral, una reforma laboral que iba claramente en contra de los derechos de los trabajadores, y ahora se juntan para decir no nos vayan a aumentar el salario, por favor. Y la Unión Nacional de Trabajadores, que agrupa creo que a los sindicatos pues más combativos o más críticos, que no estuvieron de acuerdo en la reforma laboral tal y como sea, pues ya sacaron un desplegado diciendo estamos con la propuesta del gobierno de la ciudad. Entonces creo que pues sí, en estas negociaciones, pero creo que hay distintas voces entre los sindicatos, pero sobre todo lo más importante me parece es que este diálogo social, este debate, no es un debate en una mesa de negociaciones entre empresarios y sindicatos. Los sindicatos representan pues que el 9, el 10% de los trabajadores de este país, solamente el 10% de los trabajadores de este país. Entonces, esta es una discusión social. La academia está muy metida y eso es muy importante, el conocimiento, digamos,
el buen diagnóstico, y también la sociedad civil, las organizaciones civiles y demás. Entonces creo que es un diálogo social que no se restringe exclusivamente, afortunadamente, a esta representación sindical y empresarial tampoco. Y que de hecho es muy importante este debate social por una razón. Los líderes de los sindicatos, digamos ahora fuera de la UNT, que a lo mejor está apoyando esta decisión, los otros sindicatos, en general, pues porque son por el tipo de sector en el que están, a los trabajadores a los que representan no son los trabajadores que ganan el salario mínimo. Es decir, en esas mesas de negociación, en ese pacto que firmaron, que yo le llamo de contención salarial, que fue el que firmaron, digamos, líderes trabajadores y empresarios y el gobierno, pues no estaba en la mesa nadie que estuviera representando los intereses verdaderos de los trabajadores que ganan un salario mínimo. Porque esos trabajadores que ganan un salario mínimo no están en la UNT, no están en Telmex, son trabajadores que están en pequeñas empresas con muy mala representación, algunos de ellos con sindicatos blancos de protección, en fin, una serie de condiciones en las cuales no están en la mesa representados. Por eso es la importancia del debate social, el debate académico, como decía Patricia, en fin, que se esté discutiendo, porque esos trabajadores son los que están menos representados en toda esta discusión. Y por eso es muy importante separar lo que dicen los líderes sindicales de grupos con mucho poder, con mucha capacidad de compra y con mucho poder de negociación en sus mismas empresas, con el resto de los trabajadores, que son los que se veían beneficiados y que desafortunadamente no están representados en esas mesas. Y además yo creo que cualquier debate o tema que incida en la vida pública de un país, cualquiera que este sea, pues es un debate que tiene que ser social y que desde luego es de carácter político. Pues somos los políticos, funcionarios públicos o los que estamos en el ámbito legislativo, los que estamos tomando decisiones en el caminar de un país. Así que es lógico que esté la política presente. Qué bueno que esté la academia también, que son los especialistas. Qué bueno que esté el gobierno también, que estén todos en el debate y que estemos cuando menos ya poniendo sobre la mesa un tema de prioridad para el bienestar social de México. Y realmente no debe haber preocupación en cuanto a estos empresarios que se puedan oponer, porque al generar un mercado interno más activo, al incentivar, por ejemplo, la compra o el consumo de productos del campo, pues también estás generando una mayor productividad de sus mismos comercios o de su mismo producto o de lo que estén fabricando. Es que también, entonces, yo insisto en esa pregunta. Hay una yo creo que cadena hay de condiciones mucho temor entre empresarios, evidentemente, en pequeñas empresas que ven que apenas se les está alcanzando porque no hay un consumo interno suficientemente robusto y apenas están saliendo, que de repente de la noche a la mañana les suba un 30% su nómina. No está fácil, ¿no? Es más la cuestión de la reforma fiscal que no acaba de digerirse y que viene todavía más cargas impositivas vía consumo y vía nómina. Entonces es complicado también, ¿no? Yo entendería que alguien diga, espérenme tantito, ¿no? Bueno, si fuera 30%, que no es lo que está poniéndose en discusión. Es importante, por eso creo que es importante la cifra que se pueda poner en discusión. No, y también porque son, por el lado empresarial, pues los que están hablando representan intereses que efectivamente no son los intereses de esta pequeña y mediana empresa, que incluso el jefe de gobierno lo que ha puesto también en la mesa es, vamos a ver, es decir, si hay un esfuerzo por pagar mejores salarios, pues podemos ver algún tipo de subsidio, algún tipo de exención del pago sobre la nómina. Es decir, si realmente decidimos que sí, las rutas pueden ser rutas donde podemos lograr acuerdos para que realmente nadie salga perdiendo. Pero yo quería decir que no todos los grandes empresarios están en contra. Lorenzo Servige, el dueño de la Bimbo, escribió un artículo diciendo, ¿saben qué? Necesitamos aumentar el salario mínimo. E incluso dio varias propuestas de cómo se podría aumentar. ¿Por qué? ¿Quién le compra la Bimbo? ¿Quién compra el gansito? Pues el pequeño consumidor que efectivamente si gana un salario mínimo, si sus ingresos son bajos, no puede consumir. Es decir, lo plantea también como un empresario que quiere hacer economía, que quiere que circule más dinero. Entonces me parece que también, digamos, ahí hay diferencias entre el sector empresarial y algunos están entendiendo que a lo mejor en el corto plazo dejan de ganar un poco, pero que en el mediano y largo plazo, si logramos un crecimiento económico, va a aumentar el consumo. Puede resistir eso y más, pero no el panadero que hace
el pan a mano, ¿me explico? Esa es otra realidad. Bueno, el panadero tiene un problema también grave con la reforma fiscal por considerar, por ejemplo, que el pan dulce es un alimento calórico, claro, y alimento chatarra, le aumentaron impuestos menos, cuando es un alimento básico precisamente de la población con más bajos ingresos. Entonces, ahí también tenemos que ver que si por un lado se afecta a este panadero, o podría afectarse por un incremento al salario mínimo, por el otro va a haber más trabajadores que vayan a su panadería y que le consuman ese pan, el pan dulce. Entonces es un círculo que puede ser virtuoso. Claro, porque fortalece el mercado interno, ese es el tema. Así es, la ANTAD, que es la agrupación que asocia a las tiendas departamentales, registró cifras históricamente bajas el año pasado. Y el ticket promedio en las tiendas departamentales está cayendo, es decir, la gente está yendo a comprar menos porque no tiene dinero para ello. Y el ticket promedio baja y va sobre productos básicos. Entonces, ¿cómo vas a reactivar la economía? Lo decía muy bien Gerardo. Bueno, el consumo interno, pues las cifras de consumo, pues están estancadas. Entonces, ¿cómo le vas a reactivar el mercado si la gente no tiene dinero? Por eso la propuesta de Obama. Obama ve que está empezando a salir del ciclo recesivo, que tenía pues ya varios años que no pueden salir. Dice, bueno, vamos a aumentar el salario porque él sabe que con eso va a consolidar su mercado interno y con eso va a amarrar el crecimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. El problema es que aquí no vemos eso. No, el problema es que aquí no vemos eso, pero tienes un deterioro. Y que tenemos que enfrentar ya los mitos, decir, bueno, a ver, ¿por qué la gente no tiene dinero? Bueno, primero por el efecto de la reforma laboral, que claro, tienes salarios más bajos. Perdón que me pongan ese, pero es que tienes todo lo contrario. Es decir, aquí tienes las cifras a la baja, de crecimiento económico a la baja, de consumo a la baja. No tienes para dónde. O sea, si fuéramos a Estados Unidos, que como bien dices, parece que está dejando la recesión y ya ve un poco a futuro un crecimiento más robusto en 2015. Aquí el 2015 son promesas, ¿no? De que la reforma genética va a empezar a generar algo en 2015, pues es muy dudoso, no se sabe. Entonces, con una economía que todavía puede estar estancada en 2015, pues es muy difícil hablar de aumento de salario. Pero ¿por qué no cambias la ecuación? Exacto, la ecuación ha sido esa, crecimiento, productividad y después salarios. ¿Por qué no cambiamos la ecuación? Vamos a aumentar los ingresos de la población, vamos a generar mercado interno y de esa manera productividad y crecimiento. Sí, yo creo que efectivamente el punto es, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar obtener resultados diferentes, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo durante tantos años. Pues ya no podemos realmente que vamos al 5-6%. Pero no lo hemos hecho. Entonces cambiemos, como dice Patricia, la ecuación. Empecemos a plantear cosas distintas con una lógica. Es decir, todo esto no es algo que está en el aire y que alguien se inventó y no es una ocurrencia. Hay evidencia empírica. En muchos países donde eso ocurre, fortalecimiento de la capacidad de compra de los trabajadores, se traduce en un fortalecimiento del mercado interno y eso ayuda a una recuperación económica más duradera y sostenida. Entonces, vayamos hacia allá. México es uno de los países con más grandes desigualdades, quizás el de mayor desigualdad en términos de Latinoamérica o comparado con los otros países que tienen pues baja productividad. Entonces, ¿por qué no, si tratamos de evitar la desigualdad que se traduzca en mejores ingresos para mayor consumo básico y necesario de la población, logramos darle un impulso a la economía? ¿Por qué no voltear a ver primero la desigualdad social? Que la desigualdad no nos ha hecho ser un país realmente productivo. No por guardar esas desigualdades hemos salido adelante en términos generales económicos. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy totalmente convencido tampoco es que arreglando el salario mínimo o poniéndolo a niveles se va a arreglar el problema de la desigualdad en nuestro país. Ya quisiera. No se va a arreglar, pero son muchas cosas a la vez. En principio, y parte de la explicación de la desigualdad sí tiene que ver con la precariedad laboral. La historia de nuestro país ha sido en los últimos 30 años, Mario, es a partir de los pactos dijeron, a ver, los trabajadores se amarran el cinturón porque la prioridad es el objetivo de la inflación. Entonces no crecen los salarios, vamos a estabilizar la economía mexicana, vamos a tener la apertura de la economía, entonces vamos a tener un mayor crecimiento, entonces habrá mejor distribución del ingreso. Eso no llegó, ha habido otra serie de reformas, ahora nuevamente estamos en la misma historia, las reformas estructurales nos van a traer de crecimiento en el largo plazo, pero eso no ha dado, eso no ha ocurrido, el crecimiento
no ha llegado. Y México ha cumplido con todas las recomendaciones que se hacían en los organismos internacionales y el crecimiento no ha llegado. Bueno, entonces, como dice Gerardo, bueno, vamos a intentar hacer otra cosa. Y tenemos que mover estos paradigmas, como lo son los del salario, que ya deje de ser el ancla de la estabilidad del precio en nuestro país. Y además es un derecho constitucional. O sea, la Constitución no está de adorno. Es decir, la Constitución nos dice que el trabajador... Sí, en muchos casos está de adorno, pero es decir... Exacto. Ahora, nos tardamos, si mañana resolviéramos que vamos a hacerle caso a la Constitución y que el salario le ayude le alcance al trabajador para vivir él y su familia, alimentación, vestido, vivienda y educación, mandar a sus hijos a educación obligatoria, pues tendríamos que aumentarlo a ¿qué te puedo decir? 250, una cosa así, según la canasta ampliada de Coneval. Eso no lo podemos hacer. O sea, hay que ser, y la propuesta del jefe de gobierno es responsable y seria en ese sentido, no lo podemos hacer, no es solamente, pero sí tenemos un mandato constitucional y sí tenemos acuerdos internacionales y sí tenemos un imperativo de justicia y de ética frente a las mayorías y frente a la desigualdad que tenemos que empezar a resolver. No todos son índices de mercado, es decir, estamos hablando de derechos, de desigualdad, de pobreza, de precariedad, que está haciendo también que este país no tenga salida de crecimiento y nos estamos quedando rezagados del resto de América Latina. Somos el último país en Bueno, niveles de hablando bienestar. de mercado, Patricia Mercado, tengo que ir a una pausa y regresamos con las conclusiones finales. Llegamos muy rápidamente al final de México Opina, siempre nos quedamos cortos con la plática tan interesante. Quisiera pedirles una reflexión final, comenzando por Gerardo, por favor. Bueno, yo lo que diría nada más es que me parece muy importante que se haya subido a la mesa de discusión este tema, que espero que realmente haya este consenso que me parece que se está generando en torno a la necesidad e importancia de aumentar el salario, se materialice en medidas de política, específicamente en un aumento en este año del salario mínimo por encima de la inflación, y que se inicien que se den los pasos iniciales para empezar a desvincular efectivamente el salario mínimo de otras cosas, para eliminar esas objeciones y empezar realmente a poder ofrecer a los trabajadores una solución a su nivel de vida, una mejora en su nivel de vida, y que de alguna manera se empiece a cumplir, aunque sea paulatinamente, con lo establecido en la Constitución. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Mario, por la invitación. Diputada. Bueno, yo coincido en que el debate está en la mesa, la consulta contribuye al debate, espero que también pueda contribuir a la obligatoriedad en cuanto a cuánto debe ser el salario mínimo establecido por el Coneval, la línea de bienestar social, empezando por la pobreza extrema o alimentaria, que es que puedan adquirir la canasta básica de alimentos. Qué bueno que se están generando estos consensos, qué bueno que ponemos sobre la mesa el tema de que no necesariamente mantener la desigualdad y la precariedad en los ingresos de los trabajadores le da pues no inflación o le da estabilidad a México, sino por el contrario, hay que generar productividad, hay que generar mercado interno, hay que generar empleos que den vida digna a los trabajadores de México y con esto pues ir superando poco a poco, no de un golpe. Eliminar la pobreza no es tan sencillo, claro, pero sí ir dando las condiciones para que la línea de la pobreza extrema no esté pues incluso en el ingreso formal o en el trabajo formal. Muchas gracias, diputado. Senador, por favor. Yo creo, Mario, que es un acierto de la izquierda haber planteado este tema a través del jefe de gobierno. Me parece que ya le toca a los trabajadores. Esto es una cuestión de voluntad política. Se puede hacer un acuerdo inmediato, no hay que posponerlo. Y el tema es prioridades. Poner en el centro del debate o en el centro de la política macroeconómica el bienestar de la población. Nos lo hemos pasado hablando los últimos años sobre la caja del gobierno. Que el gobierno tenga finanzas públicas sanas, que eso es muy importante, pero no es el único objetivo del gobierno. Entonces dejemos de pensar por un momento en la caja del gobierno y pensemos en los bolsillos de las familias mexicanas. Muchas gracias, senador Tocayo. Gracias. Hasta pronto. Patricia, por favor. Bueno, pues yo espero que hagamos lo necesario, y creo que aquí hay representantes del Congreso de la Unión, la academia, que hagamos lo necesario para que este diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no vuelva a decidir 2 pesos. O sea, yo como que me imagino ponernos 2 pesos en la mano, que ha sido el promedio en los últimos 20 años, sino que realmente pueda dar una discusión que mueva
la posibilidad de que el salario, que haya un aumento más significativo. Hagamos lo necesario de aquí a allá. Efectivamente, lo primero, la desvinculación, pero tomando la decisión de que va a haber una decisión. Y además me parece muy importante todo este debate, porque en diciembre, yo no sé si ustedes alguna vez han oído la discusión, hemos sabido de la discusión que se da al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Creo que el debate va a ser importante, porque ahora la vamos a querer ver, la vamos a querer escuchar, cómo vota cada quien, cuáles son sus argumentos y por qué se toma la decisión. Creo que transparentar esa discusión ya es un paso muy importante que hemos dado a partir de la propuesta de Miguel Ángel Es Mancera. más, ahorita me estoy enterando de que hay discusión. Sí, sí, hay discusión y hay votación. Yo creí que nada más pasaba así la propuesta de manera inercial. Muchas gracias, Patricia. Gracias a usted y nos esperamos el próximo domingo en México.